Este jueves la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional ante el rápido aumento del número de pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan. Al momento hay más de 8,000 casos en 18 países. Un comité de emergencia de 15 expertos convocado por el director general de la OMS declaró esta alerta tras la aparición de varios contagios en países como Alemania, Japón, Estados Unidos y Vietnam. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. La mejor arma en contra de la alarma es la información. Si bien es cierto, hay una declaratoria de emergencia sanitaria mundial, los ecuatorianos debemos estar bien informados, cada vez mejor, si podemos por nuestra propia cuenta, pero también escuchando a los médicos especialistas que nos dan una ayuda, una guía muy importante para prevenir precisamente el contagio de este coronavirus. Está ahora mismo en nuestros estudios el doctor David Larreategui. Él es médico internista especializado en infectología y catedrático universitario. Doctor Larreategui, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por su tiempo, doctor. Queremos saber, si bien esta enfermedad, el coronavirus, que es nuevo, que ha nacido en China, es altamente contagioso porque ya hemos visto cómo se han contagiado las personas. Hay más de 8,000 ahora, hay presunciones, si no infectados ya en al menos 18 países. La letalidad, es decir, la muerte a causa de este virus es baja aún. Sí, eso hemos visto este tiempo, es decir, esto es del día a día, ¿no? Y en el día a día que se está viendo que el virus es muy fácilmente contagioso. Tampoco llega al nivel de contagio del sarampión, que es extremadamente contagioso. Está más bien en un fenómeno de contagio, digámosle que moderado. De una persona infectada, 2 a 4 se pueden infectar a través de una sola persona. Uh-huh. Y lo más interesante y lo más importante es que aparentemente no está siendo muy letal, es decir, los casos de infección respiratoria aguda grave, de neumonía, de problemas pulmonares, es apenas del 2 al 2.5%. Eso da una ventaja epidemiológica, que es decir, que se puede evaluar mejor al virus y no genera una mortalidad mayor, es decir, estamos hablando que ya vamos a bordear los 9,000 casos y estamos bordeando los 220 a 230 fallecidos. ¿Por qué hay personas que se mueren y hay personas que superan la enfermedad? Es por un fenómeno de lo que nosotros llamamos el azar inmunológico. ¿Qué quiere decir? No todos tenemos las mismas defensas y eso pasa en nuestras casas, por ejemplo, en cuadros de gripe común. Entonces estamos 5 en la casa enfermos, 3 están, digamos que con una enfermedad leve, 1 está más o menos tosiendo y hay uno que la pasa mal, hecho perro y está que tose y eso es un fenómeno inmunológico. Defensas internas de cada persona. Es un fenómeno inmunológico individual. También se ha señalado que la mayoría de las personas que han fallecido con el virus, con el coronavirus, también han padecido de otras enfermedades o tienen afecciones de salud, como por ejemplo diabetes, es decir, de alguna forma ya tenían algún problema de salud anterior al coronavirus. Sí, correcto. Y eso es en general el problema en todas las enfermedades respiratorias agudas graves. Si yo tengo un factor de riesgo que me permite a mí padecer una enfermedad mayor o que tenga alteración en inmunidad, eso va a ocurrir. Por ejemplo, diabetes está demostrado, la obesidad, la hipertensión, la falla cardíaca, el paciente insuficiente renal. Son factores de riesgo que hacen que el estadio inmunológico se defienda mal. ¿Qué pasa si alguien tuvo en algún momento neumonía y ya pues de alguna forma tiene esta complicación? Bueno, es que hay que aclarar que hay neumonías bacterianas y virales, ¿no? Entonces, en este caso que se trata de una neumonía viral que se contagia a través de un virus que entra por la vía respiratoria, si yo tengo los factores de riesgo necesarios para que el virus alcance mi pulmón, pues aumentará el riesgo de infección y de deterioro o muerte. Estamos dialogando con el doctor David Larreategui, médico internista especializado en infectología. Doctor, esto no se entiende bien. El virus, de lo que se conoce por información internacional,
tiene un periodo de cultivo, de maduración, no sé cómo lo llaman, de 14 días, se ha dicho, y el pico de contagio más alto es la mitad de aquello, alrededor de los 7 días. Pero el problema que presenta este virus, según información internacional, es que es asintomático hasta los 7 días cuando se contagia. ¿Cómo puede una persona prevenir, evitar un contagio cuando le ve a una persona aparentemente sana, ni siquiera presenta síntomas? Sí, las 4 normas de prevención básicas en toda infección respiratoria. Miren, hay un estudio muy interesante. Estudiaron en Estados Unidos familias que se lavaban las manos versus familias que no se lavaban las manos en brotes de gripe, de influenza. Y las familias que se lavaban las manos y que tenían el hábito de lavarse las manos, ¿cuándo? No cuánto, porque uno dice, me lavaré las manos 100 veces al día. No, es cuándo debo lavarme las manos. Y aquellas familias que se lavaban las manos más tenían 60% menos. ¿Y cuándo debe lavarse las manos? ¿Cuándo debo lavarme las manos? Cuando voy a comer los alimentos, cuando salgo después de utilizar el baño, cuando vengo de un transporte público manipulando dinero. Ese es el cuándo. No el cuántas. No es cantidad, sino calidad. Es lavarme las manos. Y una cosa importante, debo lavarme las manos cuando están visiblemente sucias y usar el gel alcohol cuando visiblemente no las veo sucias, porque si están sucias el gel alcohol no va a hacer mayor efecto. Los dos efectos, los dos procesos son buenos, pero el gel alcohol cuando las manos están visiblemente sucias es preferible hacer un lavado de manos. No es suficiente. Con agua y jabón, sí. Pero en general les digo, el lavado de manos es la primera cosa. El segundo, si yo estoy enfermo y tosiendo y expectorando, pues cubrirme con una mascarilla. La segunda medida de prevención tanto en casa como en los trabajos. La tercera, evitar escupir en las calles, que esa es otra cosa muy común y coyuntural. Es una mala costumbre que tenemos aquí. Y la cuarta, el tratar de hacer reposo si es que estoy visiblemente enfermo. Es decir, si tengo a mi hijo que está con mocos, enfermísimo, no le voy a mandar a la escuela, sabiendas que en la escuela voy a tener después 30 niños enfermos. Entonces, estas son medidas general que se optan en este tipo de brotes. Doctor Larriategui, hablemos brevemente respecto de cuán preparado está el país para enfrentar un contagio de este tipo de virus que supone un aislamiento, como han venido diciendo las autoridades. Según conocemos, hay 15 hospitales centinelas en algunas ciudades del país, pero seguramente tienen que trabajar con equipos especializados, tienen que trabajar con ropa y implementos que les protejan a los propios médicos, enfermeras y demás miembros de los hospitales. Sí. Estamos preparados porque en estos últimos 10 años, desde la epidemia o pandemia de influenza 2009, se han ido generando estos procesos, guías y capacitaciones para los hospitales centinela. Entonces, lo que me es más importante frente a estos pacientes, básicamente yo le voy a llevar al hospital al paciente con infección respiratoria aguda grave, no el que está con gripe común, es decir, el que se me va a complicar, el que ya le veo que se me pone mal. A él le llevo al hospital y hay protocolos de aislamiento muy, muy claros. Entonces, lo importante es tratar de captar a ese paciente que se me pone grave. Y por ahí entra muchísimo en juego lo que es el triaje en emergencias. ¿Qué significa este triaje? El médico y el paciente que son capaces de identificar que esa infección respiratoria alta se vuelve agresiva en poco tiempo, rápido, que le empieza a faltar el aire, que requiere oxígeno. Eso es triaje, es decir, tratar de identificar rápidamente al paciente que se me va a poner grave para yo aislarle, ponerle oxígeno y hacer todo. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Únicamente en darle oxígeno? Por ahora solo una buena hidratación de soporte, analgésicos, control de la fiebre y soporte respiratorio, que puede ser simplemente administrar oxígeno y observarle o terminar en una unidad de cuidados intensivos completamente dependiendo de un respirador. O sea, conectado. Los ecuatorianos en general tienen mucha expectativa respecto de lo que ocurra con el ciudadano chino que es sospechoso de portar este virus. ¿Cuáles son los escenarios de la evolución de esa salud? ¿Es posible que ese ciudadano chino padezca algún tipo de problema viral que le afecta a las vías respiratorias y no necesariamente sea este famoso coronavirus? Puede ser, sí. Estamos esperando las pruebas y lo que digan las autoridades de salud, pero el paciente ha hecho aparentemente de lo que nos han informado un proceso de infección respiratoria aguda grave. Claro, los pacientes que desarrollan IRAG, es decir, infección respiratoria aguda grave, tenemos una amplia gama de patología viral. Por eso es que le consulto. Es difícil, si no tengo la evidencia microbiológica no se puede asegurar. Pero puede estar en ese cuadro por otro tema, no necesariamente el coronavirus también. Exactamente, por eso es importante esperar los resultados para definir. Ahora, doctor, la última pregunta, ¿qué se puede esperar con respecto a
este virus, ¿cuánto tiempo más puede causar preocupación en el mundo entero? Tendríamos que ir viendo, pero ahorita, en el momento en que se ha declarado una epidemia, muchos de los recursos van para investigación. Ya se ha logrado aislar y cultivar el virus en Australia, lo cual es un tremendo avance. ¿Por qué? Porque si ya tengo el virus aislado, al nuevo virus aislado, es más fácil empezar en procesos ¿Por qué en terapéuticos. Australia? Porque ya tienen la tecnología para poder cultivar, porque son virus vivos que tienen que ser cultivados en tejidos vivos. Entonces, tienen la tecnología, lo lograron hacer. ¿Y qué ventaja me da a mí ya tener el virus cultivado? Que yo puedo hacer estudios ya sobre el virus vivo, el nuevo virus, en tanto terapéuticos y en tanto vacunales. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor David Larreategui, médico especializado en infectología, catedrático universitario también. Muchas gracias, doctor Larreategui. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.